Ya está iniciada la grabación. Entonces, la clase de hoy vamos a hacer lo siguiente. Le subí el video de una clase que tuve con el grupo 533 y le subí 7 problemas resueltos de la tarea. Entonces, como verán, pues o sea, así explicando aquí en vivo y todo, pues hay algunos problemas que son bastante sencillos. Los problemas que resolví no tenían, ¿cómo se dice? O sea, no los escogimos de ninguna manera particular. Yo quise empezar a hacer los primeros dos y luego sus compañeros del 513 me empezaron a comentar, pues ahora haga este, ahora haga este otro. Le subí el video ahí. Ese es uno de los videos de Teams, entonces ya que lo vean, lamentablemente tiene muy mala calidad de audio, que es a lo que me quiero referir. Entonces con ustedes pues voy a resolver, yo creo que unos 2 o 3 ejercicios más, ya con eso tienen 10 de la tarea. Este, y vamos a platicar un poquito hoy lo de el peralte en curvas. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, ¿alguna duda de de la clase anterior que quisieran discutir o quisieran checar antes de empezar a ver estos problemas? Les recuerdo, las clases anteriores solamente discutimos así de manera muy breve las secciones del libro, vimos de dónde salía la fórmula de aceleración centrípeta, también les recuerdo que platicamos un poquito qué es la fuerza centrípeta, eh, y vimos que hemos ido haciendo un formulario y les mostramos que solamente hay que ir combinando las fórmulas, ¿no? Para ir obteniendo todo lo que les aparece aquí en el libro. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Yo tengo una pregunta, profe. Ayer comencé como a hacer algunos problemas de los que me tocaron a mí, pero en uno había una fórmula que creo que es lo mismo según yo, pero no sé. Ah, Era dime cuál problema es y de una vez lo checamos. el 1.3. Según yo, la velocidad se va a sacar con la de 2 pi por... ¿El 10.3? Ajá. Mira, de hecho, sí se ve aquí mi pantalla compartida que lo tengo marcado. De hecho, es uno de los que quiero hacer con ustedes. Ah, ok, profe. Entonces, bueno, el 10.3 ya está aquí marcado. ¿Algún otro para irlo marcando de una vez y escoger los tres que vamos a hacer ahorita? De preferencia que no sean de los que le subí en la otra lista. Creo que la lista te la di a ti, Andrea. Ahí te debí de haber ahí te debí de haber indicado cuáles hicimos. Según yo, no, profe. Ah, ¿La n- mandó en el chat? entonces déjame verificar así rápido, porque según yo esa lista la escribí en alguna parte y como que en mi mente se la pasé a algún alumno y que a lo mejor te estoy confundiendo. Este, déjame ver así rápido. A ver, voy a pegar la lista. No se la pasé a los números que hicimos de ese video se los pasé a Jocelyn y a alguien más se los contesté. Pero miren, ya los encontré aquí, déjenme pegárselos en el chat de esta clase para que los vean. Entonces, esos problemas ya están hechos en el otro video. Aunque el audio esté muy malo, en la imagen se ve perfectamente qué ecuaciones uso y qué sustituciones voy haciendo. Lo único que yo no hice en los ejercicios por una cuestión de tiempo, no sustituí yo los números. Pero pues bueno, ya sustituir los números es lo más sencillo. Entonces, en el video que se subió, como material extra ya están hechos el 1, el 2, el 5, el 7, el 10, el 12 y el 14 y aquí vamos a empezar a hacer el 3. Entonces el ejercicio 3 dice una polea de 6 centímetros de diámetro, se hace girar a 9 revoluciones por segundo, nos preguntan la aceleración centrípeta, que debe de haber en cualquier punto sobre la polea, es decir, eh, cuál es esa fuerza de, digamos, que hace que las cosas se alejen, ¿sí? Y también nos preguntan cuál es la rapidez lineal de una banda que está pasando por la polea. Entonces, aquí el dato más importante del problema es 9 revoluciones por segundo. ¿Sí? Ese dato, así como está escrito ahí, se puede entender directamente como una frecuencia. ¿Sí? Es decir, nos están diciendo cuántas vueltas ocurren
por unidades por cada segundo, es decir, por unidad de tiempo. Entonces, voy a empezar a hacer aquí los ejercicios. Ese es el formulario que se está generando a lo largo de las clases. Lo voy a ir actualizando conforme vayamos viendo nuevas fórmulas. Ahorita vamos a platicar de dónde salen esas dos nuevas que acabo de agregar. Entonces estamos haciendo el ejercicio 10.3. Hasta aquí permítanme cambiarle el color al problema del texto. Entonces, nada más déjenme checar en el libro. Entonces nos dieron la frecuencia. Entonces aquí la voy a apuntar F. A pesar de que ahí dice 9 revoluciones por segundo, es completamente válido escribir 9 Hz. ¿Sí? Porque se trata de una frecuencia. Entonces, cuando ustedes vean revoluciones por segundo en los programas que estamos haciendo, sin ningún problema ustedes lo pueden cambiar por la unidad que les mostré, los Hertz. Además, va a beneficiar mucho para el curso del siguiente semestre, que se familiaricen con ver esos Hertz por ahí, ya que estemos platicando de las ondas. Pero bueno, eso hasta el siguiente semestre. Entonces, ya que tenemos esto por aquí, podemos buscar alguna fórmula que tenga la velocidad y que tenga la frecuencia. Entonces podemos utilizar esta, ¿sí? Esta es de las fórmulas que estuvimos utilizando, más bien que estuvimos deduciendo de la combinación de la primera fila. Les recuerdo, las fórmulas más básicas, más fundamentales, son estas, ¿sí? Y todas las fórmulas rojas que van apareciendo por aquí abajo son producto de ir combinando las primeras. Entonces, por ejemplo, para obtener esta fórmula, nada más recordando un poquito, esta fórmula viene de acá, viene de esta de velocidad, la velocidad lineal es igual al angular por el radio, y nada más por aquí hicimos el caso especial, donde la velocidad, donde utilizamos esta velocidad angular, ¿no? Y ya la sustituimos por ahí. Entonces este problema, pues ya como estarán viendo, pues es bastante sencillo de hacer. Nada más hay que sustituir los números. La precaución que hay que tener en este ejercicio es que no nos están dando el diámetro, nos están dando el radio, ¿sí? Entonces por aquí lo voy a escribir aparte. El radio que nos está dando el problema, permítanme regresar aquí al texto, es nos dan un diámetro de 6 centímetros, entonces quiere decir que el radio es de 3. Y como lo queremos en metros para que quede en sistema internacional, tenemos que poner 0.03 metros. ¿Sí? Esa es la única precaución que hay que tener en este ejercicio. Y ya, pues simplemente sustituyen aquí los números. Al igual que en la clase con el 513, les voy a pedir que ustedes hagan el análisis de los resultados numéricos. Entonces aquí van 9 Hz. Y por acá van los 0.03 metros, y con esto ustedes encuentran la velocidad lineal. Aunque es lo segundo que nos preguntó el ejercicio, es lo primero que calculo para poder obtener más fácilmente la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual empecé el cálculo con primero la velocidad, aunque es el segundo dato que nos pidieron en el ejercicio. Y luego de aquí, pues ya acabar el problema es bastante sencillo. El radio va a ser en este caso 0.03 metros, y aquí la velocidad que van a escribir aquí elevada al cuadrado pues es el resultado anterior, ¿sí? Entonces no sé si hay alguna duda con el problema 10.3. ¿Sí? No, debes... no, el 4pi más bien sale de la superficie de una esfera. Cuando vean, de hecho digamos que eso que comentas es una buena observación. Casi en todos los problemas que ustedes vean un 2pi, casi seguro se trata de un círculo o de algo que se mueve en forma circular o que tenga que ver con eso. Cuando ustedes vean un 4pi por ahí, en casi cualquier fórmula de física, el 4pi hace referencia a la superficie de una esfera, ¿sí? Por ejemplo, digamos, para que aquí no te nos pierdas, Eric, nada más déjame escribirlo en otra línea para que quede como que separado.
y ponerlo de otro color a lo que te estás refiriendo. Nada más aquí hay que recordar que el perímetro de un círculo pues es 2pi por el radio, entonces eso tiene que ver con la figura plana, mientras que el área de una esfera, les recuerdo la fórmula, es 4pi r cuadrada. No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, ya entendí la diferencia, profe. Sa- Sale, ¿no? Al contrario, y de hecho aquí les paso este, les muestro una curiosidad matemática que siempre es bueno que sepan. Nada más se cumple con la esfera, sí, les hago mucho énfasis con eso. No se cumple con otra figura, con otro conjunto de figuras, pero seguramente han visto este conjunto de fórmulas, ¿no? Que es el perímetro de un círculo, el área de una esfera, y la superficie de una esfera. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, si al volumen de una esfera ustedes le calculan la derivada respecto a R, espero que ya sepan calcular derivadas. Curiosamente les queda el área de una esfera, pero es el único caso que se cumple. Sí, entonces hay unas relaciones entre derivadas integrales que tienen estas fórmulas que tienen que ver con superficies, áreas y perímetros. Pero pues bueno, eso es más una curiosidad matemática que un dato útil que nos puede hacer ahorita la materia. Entonces vamos a escoger otro problema de los que ya les pegué ahí en la lista. ¿Alguien que quiere escoger otro? Vamos a hacer, les recomiendo uno a partir del 10.8 que ya son de fuerza centrípeta. El 16, profe. A ver, vamos a hacer el 16 a sugerencia de Octavio. Entonces aquí lo voy a marcar. El 10-16, un autobús toma una curva de 120 metros de radio y les dice la velocidad con la cual toma la curva. Si esta... este problema que empieza a derrapar, se hace con otra fórmula que vamos a platicar ahorita. ¿Sí? Nada más primero quiero discutir la fórmula antes de resolverlo. De hecho, van a ver que es bastante sencillo. Veo que aquí empiezan a aparecer los problemas. Entonces, miren, vámonos directo para allá y de una vez hacemos el 10-16. Nada más voy a ir a la parte teórica del libro para empezar a platicar antes. Vamos un poquito para atrás. ¿Sí? Entonces, después de la fuerza centrípeta, nos aparece este tema que se llama Peralta en curvas. Es bastante sencillo de entender. Eh, para ponerlos un poquito en contexto, permítanme recordarles, no sé si cuando eran niños, que alguna vez hayan estado en algún salón de fiestas, en alguna sala, que hayan estado descalzos o que el piso haya estado muy, ¿cómo se dice? Que sean suelos sin textura, que sean suelos así muy resbaladizos es la palabra, que hayan ido corriendo, que se encarreraran y de repente quisieran dar vuelta o cambiar de dirección y se fueran de largo, se patinaran, ¿sí? A falta de fricción. Entonces cuando ustedes quieren dar una vuelta, ya sea ustedes corriendo o por ejemplo cuando se ve la imagen de los jugadores de básquetbol profesionales que ya agarraron vuelo pero ya no traían suela ese día o la duela estaba muy resbaladiza y el jugador se va así completamente de largo. Es exactamente el mismo fenómeno cuando un coche quiere dar una vuelta muy cerrada. De acuerdo a lo que habíamos platicado, cuando los objetos cambian de dirección bruscamente, el movimiento natural del objeto es querer seguir su trayecto. Entonces, si este coche viene a alta velocidad, digamos por aquí, estoy poniendo esta flecha. Ahí disculpen que se vea tan fea, pero si la quiero hacer bien el programa no me deja. Entonces digamos que el coche viene a muy alta velocidad, aquí viene por una recta y se encuentra con esta curva muy cerrada. Entonces el movimiento natural del coche va a ser querer seguir esa flecha. Entonces el coche, aunque dé vuelta, decimos que el coche coletea o se quiere salir de la curva. Lo que evita que el coche se salga de la curva es una fuerza de fricción, que es esta flecha que está apuntando hacia el centro de la circunferencia. Les recuerdo, las fuerzas de fricción ocurren, digamos, como una contraposición al movimiento. Entonces, si el coche
se quiere salir en esta dirección, de manera natural una fuerza de fricción apunta en el sentido contrario. La fuerza de fricción aquí en el dibujo es esta Fs y principalmente se genera por la interacción que existe entre las llantas y el suelo. Entonces, por ejemplo, si el suelo está mojado, hay aceite derramado por ahí, cualquier líquido que pueda estorbar, la fricción se baja y es lo que pasa en los accidentes de coches cuando llueve, que el coche les empieza a coletear o el coche les empieza a patinar aunque ustedes se frenen. Otro ejemplo de cuando nos quedamos sin fricción, que el dibujo de las llantas ya está muy plano, sí, que la llanta ya está muy desgastada, entonces si ustedes quieren dar una vuelta muy cerrada o van a alta velocidad, aunque ustedes apliquen los frenos y las llantas se detengan, pues el coche va a seguir en la dirección original. Entonces lo que aquí ocurre es que cuando el coche entra aquí a la curva, al hacer un movimiento circular, digamos que mientras que casi generalmente cuando el coche se encuentra dentro de esta trayectoria circular, lo hace con velocidad constante, entonces ocurre un movimiento circular. Y como va a ocurrir un movimiento circular, pues vamos a tener una fuerza centrífuga que por aquí no les dibujaron, ¿sí? Que bueno, luego discutiremos qué es eso de fuerza centrífuga y centrípeta. Ahorita lo podemos tomar como sinónimos. Entonces el coche de manera natural se quiere salir de la curva, pero la fricción evita que lo haga. Entonces, si ustedes quieren dar vueltas muy cerradas con un coche, pues digamos más les vale que las llantas estén nuevas para que el coche no les derrape. Entonces, las dos principales fuerzas que entran aquí en juego es la fuerza de fricción, que apunta hacia el centro de la circunferencia, y es la fuerza centrípeta, que los quiere sacar de la circunferencia. Entonces, mientras estas dos fuerzas estén equilibradas, el coche se va a mantener sobre la curva. Si una de estas dos fuerzas gana, que de hecho casi siempre acaba ganando la fuerza centrípeta, es cuando el coche derrapa o cuando el coche se le sale de la curva. Entonces, para obtener la fórmula, hay que acordarnos cómo son las fuerzas de fricción. Esta es la fórmula para la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal, recordando un poquito del año pasado, es la fuerza que existe sobre la superficie que evita que el coche se hunda, ¿sí? Entonces, las fuerzas normales es lo que permite que los objetos estén sobre las superficies sin que entren en la superficie. Si no hubiera carretera y eso fuera como un terreno lodoso, solamente fuera la tierra y se tratara de un vehículo muy pesado, la fuerza normal no logra igualar el peso y es cuando el vehículo se empieza ahí a hundir en el suelo. Entonces, lo que se hace aquí en la ecuación 10.9, ¿sí? Aquí se las estoy marcando, se iguala a la fuerza de fricción, que es la mu por la fuerza normal, se iguala con la fuerza centrípeta, cuya fórmula ya conocemos. Ahora, ¿quién es la fuerza normal? Pues bueno, cuando el coche está completamente horizontal sobre la superficie, pues debe de corresponder al peso, que es el otro par de flechas que les ponen aquí en el diagrama. Entonces, la fuerza normal es una fuerza de reacción que va hacia arriba y evita que el objeto penetre la superficie, y el peso, pues bueno, se origina de acuerdo a lo que se vio el año pasado, por la interacción del campo gravitacional y la masa del objeto. Entonces, como sabemos que la fuerza normal para un caso horizontal como el que se presenta aquí en la figura 10.4 tiene que ser igual al peso, pues esa n se cambia por el peso en la ecuación 10.9. Que es los pasos que les empiezan a poner por acá, y les queda esta fórmula. La fuerza centrípeta pues es igual al coeficiente de fricción por la masa del objeto por la g. Esa g pues tiene que ver con el peso del objeto. Se cancela la masa del lado izquierdo con la masa del lado derecho y les queda esta fórmula. La velocidad al cuadrado es igual al coeficiente de fricción por la g por el radio de la curva, ¿sí? Y les queda la ecuación 10.10, que yo ya la tengo por aquí escrita en mi formulario. La ecuación 10.10 es esta, que está por aquí. Velocidad es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de fricción por g por r. Y con esa fórmula se resuelve el 10. ¿Cuál marcamos? Vamos a regresar para acá abajo para hacerlo de una vez. 10.16. Sale. Muchas gracias. Sí, de hecho aquí lo marqué.
Entonces nada más vamos a sustituir los datos. Lo único que hay que tener cuidado del 10.16, esos 96 kilómetros por hora hay que hacerlos metros por segundo. Les recuerdo el tip, para que ya les queden metros por segundo, nomás divídanlo entre 3.6, entonces esa velocidad tiene que ser de 26.6 metros por segundo, ¿sí? Para que ya no tengan que estar recurriendo al método del factor. De kilómetros por hora a metros por segundo, divides entre 3.6. Si quieres ir de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicas por 3.6. Entonces los datos nos dan el radio de curva, nos dan la velocidad y nos están preguntando cuál es el coeficiente de fricción, ¿sí? Que necesitamos en los neumáticos para que ese auto no derrape. Entonces, de la pregunta de examen que siempre les vamos a estar haciendo de las aplicaciones, una que les recuerdo que podríamos hacer con el problema 10.16, diseño de neumáticos, ¿sí? Entonces, estas fórmulas pueden ser útiles para ese tipo de cosas. Entonces, estamos en el 10.16 y el 10.16 pues lo vamos a resolver con esta. De esta fórmula, lo que queremos es el coeficiente de fricción, entonces hay que hacer un pequeño despeje. Entonces nos va a quedar que el coeficiente de fricción es igual a la velocidad al cuadrado entre G por R. Y ya nada más para que no se nos olvide, aquí sustituyo los datos, pero les pido que ustedes ahí hagan la cuenta con toda la calma, o si alguien quiere ser así muy amable, haga la cuenta en su calculadora y la puede pegar en el chat, ¿no? Ahí para que para que no estén sufriendo con los problemas. Entonces, aquí no, el de las unidades que usamos es este de aquí. Entonces son 26.6 metros por segundo. Aquí hay que poner el 9.8, igual aquí esto es aceleración, metros por segundo al cuadrado. Entonces la única diferencia es que este lleva cuadrado aquí. Y el radio de la curva, que ya estaba en metros, que creo que era el vamos a ver, el número 120 metros. Entonces, como verán, pues el ejercicio 10.16 pues es bastante sencillo de hacer. Lo importante de la fórmula: coeficiente de fricción, aceleración gravitacional, el radio de la curva, y esta es la velocidad máxima a la cual ustedes pueden estar operando, pueden estar moviendo el coche. Si ustedes van a más velocidad, es decir, si el coche toma esa curva a más de 26.6 metros por segundo, el coche va a derrapar, el coche se les va a salir. Entonces, otra aplicación que puede tener esta fórmula, que es la velocidad máxima por la cual ustedes pueden ahí ir en una curva de radio R. Con esta fórmula se puede hacer señalética de carreteras, ¿sí? O se puede hacer el diseño de algún circuito, o se pueden poner por ahí normas de seguridad en alguna pista. Entonces, ¿alguna duda con el 10.16? Pero si para convertir la metros por segundo, porque El truco, puedes hacerlo con 2 reglas de 3. O sea, recordemos lo que vieron en el curso el año pasado. Acuérdense que esas conversiones las pueden hacer con 2 reglas de 3. Hay que transformar los kilómetros a metros y las horas a segundos, que eso es bien ineficiente. Pueden usar el método del factor. Seguramente lo voy a poner aquí abajo como una nota. Nada más lo voy a poner aquí de color azul para los que se les haya olvidado cómo hacer los cambios de unidades. Nada más déjenme ponerlo a kilómetros por hora. profe, tengo una preguntota. Sí, te escucho. Y es solo para cuando tenemos variante de curvas, ¿verdad? No, esto no tiene el peralte todavía. El peralte es la inclinación de la curva. Ahorita vamos a discutir justamente eso, que es con lo que vamos a ir terminando la clase. Esto es cuando vas a agarrar la curva y la curva está plana, cuando no tiene peralte. O decimos cuando el ángulo de peralte es igual a 0. Sí. Por- Lo que me refiero, ya ve que nos había dado la de 2pi por frecuencia y por radio. Ese solo se va a ocupar cuando es velocidad angular y así, ¿verdad? Cuando esté el círculo completo. Exacto. Hasta que no Y esto tiene que ver con una velocidad máxima con la cual tú puedes tomar la curva. Por ejemplo, si ese coche estuviera atado de un cordón, de una varilla,
estuviera fijado sobre unos rieles, entonces digamos que sí podrías usar el otro conjunto de fórmulas. Pero como aquí el coche no va pegado con nada, depende únicamente de la fricción para que no se pueda salir. Entonces, para que lo distingas muy bien, aquí aparece ese coeficiente de fricción precisamente. Ok, profe, entonces ya es dependiendo los datos que nos dé el problema, ¿verdad? Esa, ¿Cuál de las Exactamente, de hecho aquí el principal tip, para que no se me pierda ninguno de ustedes, es o sea, cuando ustedes ven ahí un coeficiente de fricción, ya saben que se trata de una velocidad máxima a la cual se puede mover el coche, o el objeto que esté ahí, ¿cómo se llama? Entrando en una curva muy cerrada. Por ejemplo, este mismo problema lo podríamos hacer con un corredor, diciendo cuál es el coeficiente de fricción que hay entre sus tenis y el suelo. Entonces, para que el corredor no derrape o no se salga de la curva o no patine, cuál es la velocidad máxima con la cual puede utilizar esos tenis. Entonces, otra aplicación, diseño de calzado deportivo, que pueden hacer con esto. Profe, yo una duda rápida. ¿Sí? El coeficiente de fricción, que sería como la M. Ajá, mu, es la letra mu del alfabeto griego. Sí, sí, perdón. Eh, ¿21 quedaría solo en M? No, el coeficiente de fricción es una cantidad adimensional, no tiene valor. Fíjense, aquí ustedes arriba les quedaron metros por segundo al cuadrado, metros cuadrados, segundos cuadrados, y abajo también quedan metros cuadrados por segundo cuadrado. Entonces aquí les va a quedar un numerito que no tiene unidades. Sí, porque se cancelarían todas. Sí, se cancelan todas las unidades precisamente. Entonces los coeficientes de fricción, de hecho, regreso al texto. Bueno, es que aquí nos lo está preguntando, pero si agarramos cualquier otro problema que lo traiga, por ejemplo, vean el ejercicio 10.18, el coeficiente de fricción no tiene unidades. Ajá. Sí, entonces es una cantidad adimensional. Ok. Gracias, profe. Sale, y aquí nada más para recordarles cómo son las transformaciones de unidades. Les recuerdo que aquí se suele utilizar mucho el método les llamamos el del factor, que lo ponen sobre un 1 y aquí ponen dos paréntesis para hacer las transformaciones. Esta es la manera en la que se suelen enseñar. En lugar de kilómetros quieres metros, abajo quieres kilómetros. Entonces un kilómetro y pones la equivalencia a un kilómetro, pues tiene 1000 metros. Eh, Ahora, para las horas, las horas las ponemos en la parte de abajo, es kilómetros por hora. Entonces, en lugar de horas, pues quiere segundos. La hora en la posición contraria para que se cancele, pues una hora son 3600 segundos. Si multiplican estos dos paréntesis y lo ponen en un número en decimales, se van a dar cuenta que 1000 entre 3600 pues les da 3.6. Entonces, para que los kilómetros por hora se hagan metros por segundo, pues nomás dividan entre 3.6. Si quieren metros por segundo hacer los kilómetros por hora, pues hacen lo contrario, multiplican por 3.6. Entonces, de ahí sale el truco, ¿sí? Para hacer el cambio muy rápido. Entonces, nunca se les olvide ese 3.6 para hacer transformaciones kilómetros por hora a metros por segundo. Les va a ahorrar bastante trabajo. ¿Alguna duda del 10.16? Bueno, si no, 10.17 se hace con la misma fórmula que el 10.16. 10.18, un niño de 20 kilogramos se sienta a 3 metros del centro de una plataforma giratoria y les dan el coeficiente de fricción. ¿Cuál es la máxima cantidad de revoluciones por minuto que puede alcanzar la plataforma antes de que el niño se resbale? Entonces, vamos a hacer el 10.18 para repasar cómo podemos usar la fórmula, ¿sí? Antes de pasar al de Peralta en curvas. Entonces, vamos a hacer el 10.18. Por ejemplo, nos están preguntando el máximo de revoluciones por segundo.
Entonces, lo que podemos hacer con ese coeficiente de fricción y con este radio, podemos calcular cuál es la velocidad máxima a la cual puede girar ¿cómo se llama? Este volantín o esta plataforma giratoria. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a utilizar esta nueva fórmula. Entonces, primero vamos a calcular esa velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima, utilizando los datos del problema, es .04. Como está, el volantín puede ser más grande, pero les dice que el niño está a 3 metros del centro. Entonces, esos 3 metros los podemos tomar como el radio sin ningún problema. Y entonces aquí les va a quedar más o menos así. Aquí van los 3 metros. Aquí va el 9.8. Lo voy a copiar de acá. Y aquí va el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción pues no tiene unidades, es 0.4. Entonces van a sacar esa velocidad máxima de ahí. Entonces, ya que tenemos esa velocidad, queremos saber cuál es la velocidad angular. Entonces la velocidad angular la podemos calcular con esta fórmula morada. Como este resultado nos va a quedar en metros por segundo, la velocidad angular aquí nos va a ir quedando, pues es bastante sencilla de despejar. Nos va a quedar la velocidad entre el radio. ¿Sí? Entonces la velocidad la sacamos del inciso de arriba, el radio pues son los 3 metros. Y aquí nada más hay que tener mucho cuidado, hay que ver en qué nos están preguntando el resultado. Entonces, si alguien me puede decir en una calculadora cuánto les da esto, aquí sí va a ser muy útil que tengamos el resultado final. Ahí me da 1.14, profe. 1.14. Ok, entonces esto es 1.14 y como ya es una velocidad angular y estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, de manera directa, estos ya son radianes por segundo. Entonces, lo último que uno tiene que hacer en el ejercicio es una transformación de unidades. Si se fijan, nos está preguntando cuántas revoluciones por minuto. Entonces, aquí para resolver esto más fácilmente, aquí sí les recomiendo que utilicen el método del factor para que puedan hacer la conversión. Entonces vamos a ocupar por aquí un par de equivalencias. Segundos nos queda abajo, un segundo nos queda abajo, arriba nos quedan radianes, y aquí, como nos piden radianes por minuto, pues la conversión es no, nos piden revoluciones por minuto, entonces vamos a necesitar aquí dos paréntesis de estos para hacer la conversión. Entonces voy a ir transformando lo de arriba, en lugar de radianes queremos revoluciones. Y en la parte de abajo pongo los radianes. Y aquí utilizamos la equivalencia. Sabemos que una revolución son 2 pi radianes. ¿Sí? Entonces ese es el primer factor por el cual vamos a necesitar. Aquí, cuando usamos este pi, pueden usar el valor de la calculadora, el 3.141562 y todos los decimales que les avienta. Y en lugar de segundos, queremos minutos. Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, el 1.14 lo multiplican por 60 y después lo dividen entre 2 y lo dividen entre pi. Y ya ustedes acaban de hacer esa cuenta. Entonces, ¿sí les quedó claro cómo hacer el cambio de unidades en el 1018? Profe, me han dicho da 34.2. Ok, 34.2 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Sale? Cualquiera que tenga calculadora ahí a la mano puede verificar el número.
pero el método es este. Quizás ahí lo que a veces pasa en los exámenes es que se va algún número en la cuenta. Y pues bueno, para ir terminando, vamos a platicar qué es el peralte de una curva. Entonces permítanme ir regresando para acá. Ahora, un truco que se utiliza para garantizar que los coches no derrapen es ponerles una inclinación a las carreteras. Entonces, esta inclinación, que seguramente habrán visto en algún velódromo, en alguna pista de alta velocidad, o por ejemplo, si alguien de aquí alguna vez ha practicado bicicross o pistas de campo traviesa, habrán notado que algunas curvas tienen inclinación, o también en las montañas rusas. Cuando la montaña rusa va por una curva bastante inclinada, la pista, en lugar de ir completamente horizontal, adquiere como una especie de inclinación, y digamos que en casos bien extremos la montaña rusa casi va completamente de vertical el cochecito. ¿Sí? Entonces a esta inclinación se le conoce como peralte de curvas, y es precisamente una medida de seguridad para que el coche pueda ir bastante rápido, aunque no logre mantener la suficiente fricción entre el contacto de las llantas y el suelo. ¿Sí? Entonces, para hacer el cálculo con esta inclinación se hace un diagrama de fuerzas como el que se ve en la figura 10.5 aquí en el inciso C. Entonces, como el coche ya está inclinado sobre esta superficie, la fuerza normal ahora apunta también de manera inclinada, ¿sí? Entonces eso hace que la fuerza normal se reparta en una componente horizontal, que es esta n seno del ángulo, y una vertical, que es n coseno del ángulo. Una nota bien importante: si se fijan, nosotros siempre para las transformaciones de vectores, la coordenada, la componente horizontal siempre la calculábamos con coseno, y la vertical siempre se calcula con seno. Y si se fijan, aquí se volteó la cosa, aquí la cosa está invertida, la vertical ahora es coseno y la horizontal esto es seno. Entonces, para explicar por qué ocurrió esto, tiene que ver con un triángulo semejante. Digamos, este plano inclinado, si ustedes hacen el análisis del ángulo, resulta que este ángulo en el diagrama de fuerzas pasa a convertirse en este, y entonces ahora quien era el cateto opuesto se convirtió en el adyacente, y el adyacente se convirtió en el opuesto, y eso hace que el seno y el coseno se inviertan. Aquí les paso un tip en general: siempre que vean un plano inclinado en física, ¿sí?, siempre que vean algún problemita que tenga ángulos en un plano inclinado en física, el seno se cambia por el coseno. Se lo pueden aprender como una regla, no falla. ¿Sí? O si no, pueden hacer el análisis del triángulo semejante, que aquí ya no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero bueno, el punto aquí es que la fuerza normal ahora ya no está completamente con el peso, sino solamente una componente que tiene que ver con el coseno del ángulo, es decir, va a ser menos, ¿sí? Y una parte, y la parte horizontal pues se va a la fuerza centrífuga, que sigue siendo una fuerza que quiere sacar al coche en esta dirección, ¿sí? Entonces esa superficie inclinada, como ustedes podrán ver, pues sirve hasta de barrera física para que el coche no salga disparado. Entonces lo que se hace es: la fuerza centrípeta se iguala con n seno del ángulo, y el peso del coche, que apunta hacia abajo, ¿sí?, ese sí sigue apuntando hacia abajo, la fuerza del coche se iguala con n coseno del ángulo. Entonces nos quedan este par de fórmulas: n seno del ángulo queda con la fuerza centrípeta, y n coseno del ángulo queda con el peso del coche. Entonces ahora el problema es que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y queda un sistema, pero este sistema es bien fácil de resolver. La ecuación de arriba la dividen entre la de abajo, entonces la n se cancela con la n, seno entre coseno les da esta tangente, la m de arriba se cancela con la m de abajo y les queda una g. Entonces les queda esta sencillísima fórmula, que es: la tangente del ángulo es igual a la velocidad al cuadrado entre g entre r, y este se llama ángulo de peralte óptimo. ¿Cómo lo van a distinguir de los otros problemas? Pues es la única fórmula que les va a traer un ángulo.
¿sí? Entonces, ya un ejemplo muy sencillo de resolver, vamos a los ejercicios. Van a ver que lo podemos resolver literal en 2 minutos el problema. Entonces vamos a buscar uno que traiga un ángulo, cualquiera que sea de peralte. Por ejemplo, el 10.22. Se ha encontrado que el ángulo de peralte óptimo de una curva de 20 metros, entonces R es igual a 20 metros, es de 28 grados. ¿Para qué rapidez fue hecha el ángulo? Es decir, ¿cuál es la velocidad máxima con la cual pueden mover el objeto? Entonces es el 10.22. En- Perdón, no te escucho, se corta mucho tu voz, Luz. que ahí te pueden preguntar cuál es la inclinación de la carrera. Exactamente, ¿cuál es? No sé, aquí refinando un poquito el lenguaje, no es inclinación de la carretera, ángulo de peralte. ¿Sí? Precisamente ese es el nombre que se le da en ingeniería. Entonces, como les pueden preguntar la velocidad a la cual pueden transitar por esa curva o para la cual fue diseñada esa curva. Es decir, si ustedes quieren más velocidad en la curva, pues necesitan ponerle más ángulo. Nada más es eso. Entonces, otra vez, aplicaciones de esto: señalética, diseño de carreteras, normas de seguridad, etcétera. También la logística de un accidente aquí aplica. Hay para un seguro de daños, si quieren tener un deslinde de responsabilidades, pues se puede hacer pues yo iba a la velocidad que dice la carretera y me accidenté y a lo mejor la carretera estaba mal diseñada. Entonces vean toda la gama de posibilidades que tienen para aplicar en este tipo de problemas. Entonces aquí la fórmula, pues como verán el uso es bastante sencillo. Aquí es por G, por R, y nada más hay que sustituir los datos. Ya aquí la sustitución, para finalizar la clase, nada más se las dejo. Este fue el 10.22, entonces los datos fueron 20 metros y 22 y 28 grados. De hecho está bastante inclinada, ¿eh? Ya una curva de peralte que empieza a ganarle a los 10 grados ya es considerable. Ya estamos hablando de una pista de carreras. Aquí nada más tengan una gran precaución. Si se fijan, los peraltes de las curvas se los están dando en grados. Entonces chequen que la calculadora esté en grados. Y les digo que que cuiden mucho esta precaución al momento que estén haciendo el examen, porque algunas cuentas, les recuerdo que los ángulos que manejamos acá para velocidad angular van con radianes, ¿sí? Entonces tengan ahí cuidado de no confundirse, ¿sí? Entonces esta fórmula aquí sí, los problemas sí se los van a estar dando en grados, y finalmente los 20 metros. Entonces ahí calculen esa velocidad y pues eso fue todo. Prácticamente con esto termino la clase.